Bueno, cambiamos de tema porque el Consejo para la Transparencia entregará una guía sobre probidad y transparencia a las nuevas autoridades electas tras las elecciones municipales y también regionales. El material está dirigido a gobernadores regionales, alcaldes, concejales y también consejeros regionales elegidos recientemente con el fin de promover el inicio de sus funciones en su marco ético y también transparente. Para profundizar en este tema, estamos acá ya en el estudio junto a Bernardo Navarrete, presidente del Consejo para la Transparencia. ¿Cómo está, Bernardo? Muy bien, gracias por la invitación. Bueno, lo primero, Bernardo, es preguntarle, en base a la experiencia del Consejo para la Transparencia, si las nuevas autoridades tienen interés en aprender en estos temas, qué le dice el proceso electoral anterior, y también si alguien ha preguntado, ha mandado un correo a alguien que fue electo concejal, por ejemplo. Bueno, correo solicitando y preguntando, no. No, ya estamos mal ahí. Claro, pero también hay que reconocer que en una campaña después de 30 días intensivos y después, además de hacer cambios, importante recordar que hay muchas nuevas autoridades, sobre todo a nivel de concejales y también de core. Entonces entiendo también que ellos están adaptándose, están buscando aprender sobre qué son sus instituciones, aquello que pueden hacer en términos. Y lo que más nos importa a nosotros es lo que no pueden y no deben hacer. En consecuencia, yo creo que la idea es ir hacia ellos. Yo creo que tenemos que cambiar también un poco la forma en que estamos viendo esta situación. El gobierno central normalmente llama a las autoridades para informarles sobre qué conducta o qué esperan de ellos. Yo creo que el minuto de ir hacia donde están las autoridades, entender en el contexto que están. No es lo mismo estar perdido en el sur, en el norte, en la lógica de que todo se mueve en Santiago, e ir a acompañar y entregar información y sobre qué esperamos de ellos. Ahora, Bernardo, ¿estará el interés? Porque finalmente hemos visto que en los últimos años son varios los temas de acuerdo de transparencia que se han puesto sobre la mesa, pero también con estas mismas autoridades recientemente electas, hubo hace poco más de una semana, 2 semanas, un encuentro en Contraloría y vimos que los que llegaron fueron muy poquitos, de hecho, a sentarse a la mesa. Por cierto, ahora pueden haber muchas razones. Primero porque obviamente los alcaldes que se van tan preocupados que aquellos que lleguen tengan la casa lo más ordenada posible. Partamos del principio de la buena fe. Y en ese principio de la buena fe, el que está llegando también quiere ver qué auditorías están disponibles, qué personal está. Es decir, estoy entregando un cargo y lo estoy recibiendo. Entonces, por eso la idea es que lo hagamos al revés. Vayamos donde están las autoridades, sobre todo los electos, y planteémosle a partir de aquello que esperamos hacer un manual muy simple, una guía, que bien aprendida, bien estudiada, les va a evitar problemas a ellos y sobre todo, lo que más nos preocupa a nosotros, va a aumentar la credibilidad en los municipios y en los gobiernos regionales. Y la transparencia que se exige y que espera el país es la misma para los concejales y los alcaldes que para los core y los gobernadores regionales. ¿Tienen que someterse a las mismas normas, ser tan transparentes de la misma manera? Regla general para todos. Ya. Cambia, por cierto, el universo geográfico, cambian las responsabilidades. No es lo mismo disponer de 40.000, 100.000, 200.000 millones a disponer de 20.000. Pero esas son características que son propias respecto de la región y de la comuna. Pero la regla es pareja para todos. Por lo tanto, también tenemos que evitar algo de esta lógica que tienen los abogados de decir que una vez que está publicado se va por sabida y conocida, lo cual no es cierto. Entonces yo creo que hay que hacer una lógica también, entre comillas, de evangelizar las normas y los procedimientos. Y en la lógica también optimista y plantearles que son 4 años. Y en 4 años pueden pasar en política muchas cosas. ¿Y cómo está esa norma, Bernardo? ¿Se ha fortalecido? Porque, claro, pongámonos el caso, por ejemplo, para ir viendo por autoridades. Los gobernadores regionales es segunda vez que fueron electos, algunos que fueron reelectos también, pero sin duda uno de los cargos que está más cuestionado, y siendo de los más nuevos, obviamente, tenemos el caso convenio que se llevó prácticamente todas las noticias durante el año pasado, principalmente. Bueno, el caso convenio demuestra que cuando uno empieza a investigar procesos que pueden derivar en actos de corrupción o sanciones penales, tienen costos electorales. Sí. Ya sea porque decido no ir, tanto cuanto que empiezo a mirar las encuestas y me doy cuenta que un escándalo político o una acusación o una investigación bien llevada puede llevar a la destitución de alguien. Entonces, en eso es importante. ¿Por qué? Porque los electores también tienen que acostumbrarse, y es porque a veces no lo hacen, a informarse sobre quién van a votar, qué investigaciones tienen, qué decisiones han tomado y en qué están impactando en las decisiones que están tomando en el territorio que ellos habitan. Bernardo, y en el caso de los municipios, que tenemos varios alcaldes procesados, algunos hasta ahora mientras conversamos están detenidos en arresto domiciliario, otros están en la cárcel, ¿por qué no se aprende de los errores en cuanto a las nuevas autoridades? Y lo otro, aquí en la presentación que tenemos dice autoridades electas. ¿Qué pasa con las autoridades no electas? Por ejemplo, los administradores municipales que tienen mucho poder, que son los segundos a bordo de los municipios, ¿por qué el país no los somete a estas mismas normas que le exige a las autoridades electas? Bueno, esa es la pregunta del millón, porque finalmente la discusión que algunos sostienen, sobre todo quienes nos miran del extranjero, es por qué no separamos la figura del administrador municipal de la del alcalde.
y le ponemos condiciones únicas a este administrador municipal. Es decir, puede ser electo o puede ser seleccionado o reclutado vía alta dirección pública, pero voy a blindar su gestión y separo la función del alcalde, que es política, y de representación, es decir, legitimidad de origen. Yo tengo los votos, quiero dirigir la comuna, estoy planteando el horizonte, pero el administrador municipal podría tener la legitimidad por rendimiento, es decir, él es el que está manejando la billetera del municipio. Él es el que es el responsable finalmente de que aquello que dispongo presupuestariamente es lo que termina en los ítems y en las políticas, planes y programas que tengo que implementar. Entonces yo creo que por ahí hay una respuesta a la cual hay que avanzar. Tengo que separar la las ley dos se queda funciones. corta ahí, la ley orgánica de los municipios. Exactamente, yo creo que hay que ya hacer una discusión con una mirada más a largo plazo, separar las dos figuras y darse cuenta que la regla general está muy bien, pero estas son autoridades no electas y por lo tanto su responsabilidad no respecto a los electores, es respecto del alcalde. Entonces ahí yo creo que ya tenemos que tomarnos en serio cambios constitucionales importantes. Ahora, usted hablaba de que normas iguales para todos, pero ¿qué pasa, por ejemplo, en el caso de los concejales o los cores? Porque acá también una responsabilidad distinta. Obviamente en un mundo perfecto uno esperaría que los gobernadores, los alcaldes cumplieran las leyes, también las de transparencia, obviamente, pero lo hemos visto que no ha ocurrido y en ese caso los concejales y los mismos cores tienen una responsabilidad doble. Muchas de las denuncias incluso han partido por mismos concejales que conocen más de cerca una información y hacen obviamente una denuncia al respecto. No, por cierto, de hecho, lo que queremos hacer nosotros, a través de nuestra guía manual, es decirle, usted como concejal tiene el deber legal de fiscalizar, no de bloquear. Yo creo que es un aprendizaje importante, en que tienen que cooperar las autoridades en el territorio. Pero efectivamente los alcaldes tienen instrumentos legales importantes, a los cuales no deben abdicar bajo ninguna circunstancia. Hay que fiscalizar no solo el presupuesto, sino la toma de decisión y colaborar a una buena gestión en los tres niveles y sobre todo mirando a las corporaciones, que ha sido un problema histórico en este país, donde muchas de las denuncias de corrupción no son sobre el municipio, son sobre las corporaciones. Recién tenemos 2 años en los cuales nosotros hemos podido, como Consejo de la Transparencia, empezar a pedir información que hace 15 años atrás están disponibilizando a los municipios, que es sueldos, contratos con efectos sobre terceros y así sucesivamente. Lo mismo pasa para los cores, porque a veces nos quedamos y Chile no tiene una agencia nacional anticorrupción. Nosotros como Consejo de la Transparencia estamos llamados a asegurar el acceso a la información, que es un derecho que tenemos todos los chilenos, donde estemos. Pero nos preocupa que de repente confundamos transparencia, acceso a la información con corrupción, que finalmente es lo que nos preocupa a todos. A su pregunta, yo no debo abdicar del deber posicional que tengo de fiscalizar, porque cuando yo falto al deber posicional que me asigna la ley, estoy cayendo en corrupción. Tenemos que olvidarnos ya de la corrupción, que es la compra burda de un maletín. Sí. No. Yo caigo en corrupción cuando falto al deber posicional de fiscalizar, controlar y efectivamente hacerme cargo de las decisiones que tomo, porque también uno ve poco en los medios hablar mucho, pero finalmente probablemente el ciudadano lo que quiere son sanciones ejemplificadoras, claras y precisas. Pero no nos engañemos también, somos menos racionales de lo que estamos dispuestos a aceptar y seguimos votando por personas que a lo mejor no tienen los méritos y lo que usted decía en algún minuto, la ética necesaria para asumir un cargo público. Bernardo, el viernes asumen los alcaldes, también los concejales, todos los municipios tienen su ceremonia a lo largo y ancho de nuestro país, son 345 municipios a lo largo del país. Lo primero que tienen que hacer todos los nuevos ediles es entregar su declaración de patrimonio, que debe estar en uno de esos cuadritos, ¿o no? Exactamente. ¿Y el que no lo hace, se expone a alguna sanción? Absolutamente. ¿Qué le pasa, por ejemplo? Ahí la Contraloría, pero eso ya es tuición de la Contraloría. La Contraloría ya empieza a ejercer control directo de la autoridad a partir de su nombramiento, porque eso requiere toda una serie de actos administrativos. Si yo no hago mi declaración, me va a llegar una citación en términos de que debo actualizar mi declaración y si no, después ya empieza procesos de carácter más bien sancionatorio. ¿Y qué pasa si en la alguien Contraloría oculta patrimonio? Porque uno puede decir, bueno, que tengo este auto, tengo una motito y tengo una casa por acá y un terreno por allá. Pero ¿qué pasa si alguien oculta información? Bueno, ahí vienen las sanciones correspondientes del caso. Primero, porque puede llevar incluso hasta la destitución del cargo. Claro, porque finalmente cuando yo oculto algo... A ver, entendámonos también, hay cosas que uno se puede olvidar. ¿Por qué? Porque si uno empieza a mirar la cantidad de datos que tiene que entregar y una vez al año, incluso a mí me ocurre, yo puedo ser perfectamente distraído y no sé, cambié de auto, por ejemplo, y se me olvidó poner la matrícula, me van a avisar después que tengo que adecuarla, es decir, actualizarla. Exactamente. Entonces, pero hay trámites que son básicos y esenciales, pero también hay que asistir a las personas cuando lo hacen. Hay algo que
creo que estamos fallando desde el gobierno central en particular en no acompañar a los concejales y a los cores nuevos en el proceso de ingresar sus datos, porque no es fácil. En Chile no estamos acostumbrados a entregar información que incluso tiene que ver con mi cónyuge, tiene que ver con el patrimonio que ambos compartimos y así sucesivamente. Entonces, yo creo que vuelvo a insistir en que tenemos que cambiar la forma con la cual trabajamos con las autoridades subnacionales. Vamos con ellos, acompañémoslos. ¿Sí? Una buena asesoría nos va a evitar muchos problemas a futuro. Ahora, sobre la información, por ejemplo, que tiene que estar transparentada para todos nosotros, ¿cuál tiene que ser, cómo tiene que ser? Porque de repente, claro, uno como una ciudadana común y corriente, pedir un papel o pedir la transparencia de algo es un trámite que finalmente toma mucho tiempo, pero además muchos de esos papeles que llegan vienen tachados o no aparece la información que uno quería o que estaba buscando. ¿Qué es lo que se debiera exigir en ese sentido? A ver, yo creo que normalmente cuando entregamos un documento que está tarjado o anonimizado, es básicamente porque se busca proteger los datos personales. Yo puedo tener acceso, porque así me reconoce el derecho, y todos los chilenos pareciera que ya tenemos mucha conciencia de que hay datos que son públicos y sobre todo donde hay un peso público deberíamos conocer en qué se gasta y quién lo gasta. Pero a la vez también, no es menos cierto que ese buscar conocer también tiene que asegurarme ese anonimato. Y por lo tanto yo entrego mucha información. Yo creo que la principal recomendación para todo elector es hacer lo que casi nadie está haciendo hoy día, mirar las actas del Consejo Comunal, las actas de los CORE, y ver sobre qué están discutiendo, en qué se están oponiendo. Ahí hay una fiscalización en serio, pero la pregunta es, ¿tenemos esa disposición? ¿Tenemos esa voluntad de fiscalizar en serio y decirle al concejal, no afuera, mire, quiero tal beneficio? Piensen ustedes que el municipio es la principal ventanilla de atención del Estado en Chile. Sí. Bueno, ¿qué beneficios? Esto estar esperando a la gente, porque las autoridades subnacionales están en la calle. No como en algunas en el gobierno central que tienen oficina. Hagan el intento ustedes de entrar a algún ministerio a ver cómo les va para que si quieren hablar con un ministro, ¿no es cierto? Entonces, yo creo que ahí hay un punto importante. También los ciudadanos tenemos que hacer otro tipo de fiscalización, no solo dejar que los medios, que es lo que lo han hecho, a partir de nuestros datos, dicho sea de paso. Y con nuestra cartilla que esperamos se la aprendan Bernardo, todos. Se nos acaba el tiempo, pero eso es importante. ¿Cuándo ya los alcaldes, concejales asumen este viernes, esto empieza a repartirse a partir de hoy día? Nosotros a partir del viernes. Del mismo viernes. Claro, porque básicamente, y eso es claro, acompañar el proceso, no agobiarlos, porque yo creo que ya están suficientemente agobiados. Lo que queremos hacer no es repartirla, es ir a dejarla. Ah, súper. Entonces, si podemos ir a las regiones y hablar con los gobernadores y con los gobernadores, con los alcaldes, vamos a hacer la tarea. Porque yo vuelvo a insistir, los problemas están donde están los pies. Entonces, un alcalde me va a decir, oiga, mire, usted puede hablarme de transparencia lo que usted quiere, pero mire los problemas que yo tengo en mi comuna, donde dependo en el 80% del fondo común municipal, no tengo capacidad de inversión. Al revés Y así sucesivamente. Muy importante. Sí. Me parece que un presidente de Estados Unidos que le ocurrió algo parecido. No lo vamos a evitar ahora. O sea, comienza el despliegue del... Nos desplegamos, sí. Yo creo que además, en la medida en que las personas acercan que las autoridades van, también los vecinos, a ver si de repente las juntas de vecinos lo escuchan también. Sí. Porque esto es para todo tipo de autoridades. Bernardo Navarrete, presidente del Consejo de la Transparencia, muchas gracias por estar aquí. Gracias como siempre por invitarme. Gracias. Muchas gracias.